Hola a todos, en este video les voy a enseñar lo que es la herramienta de revolución, cómo la podemos realizar y cuáles son un poco las opciones que tenemos. Como siempre, tener en cuenta cuando vamos a hacer una modelación 3D, tener la lógica de cómo nosotros vamos y de dónde vamos a construir nuestro 3D. Entonces es súper importante tener eso en cuenta para saber en qué momento yo puedo ocupar esta herramienta o en qué momento yo necesite de apoyo de esta herramienta y otra. Lo vamos a ver un poco a continuación y cómo se va complementando. Primero, yo voy a dibujar un sketch como siempre hemos hecho, que es la base de, por así decirlo, de toda modelación, que es de donde nosotros generamos es nuestro origen para generar el 3D. Entonces yo voy a generar un primer modelo, o sea, un primer sketch que tenga una forma cualquiera. Yo, como digo, siempre hay que tener en claro cómo yo voy a modelar mi objeto. Entonces yo voy acá, genero 100 por ejemplo, acá, y voy a terminar aquí mi sketch. Finalizo mi sketch y yo voy a la herramienta de revolución. Entonces, mi herramienta de revolución, ¿qué es lo que me pide? Me pide lo que es un perfil, que ahí me lo seleccionó automáticamente, este perfil, y un eje desde donde yo voy a hacer mi revolución. Entonces, tener en cuenta de que, por ejemplo, yo puedo generar mi revolución en base a distintos ejes, puedo basarme en los ejes de acá o tomar como ejes ciertos croquis, o sea, ciertas partes, líneas del croquis, para basarme desde donde yo voy a hacer la revolución. Como digo, selecciono el perfil y yo puedo seleccionar, por ejemplo, este tipo, mi eje desde donde se va a girar. Y, por ejemplo, pueden notar que seleccioné mi eje y pueden ver ahí cómo se generó, siguió este perfil y se configuró en 360 grados. Ahora, como digo, es un perfil y un eje desde donde se revoluciona todo esto. Ahora, yo puedo tomar en cuenta de que quizás mi revolución no es en 360 grados, quizás es menos, según mi, mi, mi objeto. Entonces yo acá puedo designarle, por ejemplo, que sea de 180 grados, ahí me deja la mitad, o a veces son 90 grados. Ahí uno tiene que ir viendo en base a su diseño y cómo lo puede hacer para crear una herramienta lo más fácil posible. Eh, como decíamos, yo puedo cambiar mi eje desde donde es la revolución. Por ejemplo, yo elimino mi eje y quizás la revolución no es en base a ese eje, sino es el base al eje que tenemos acá, el eje X. Entonces yo puedo seleccionar en base a ese eje y vieron cómo mi forma cambió totalmente desde lo que yo tenía antes, eh, y se revolucionó en base al otro eje y en una forma totalmente distinta. Entonces, es súper importante, como digo, elegir bien desde dónde yo voy a dibujar mi perfil y cuál va a ser el eje que yo voy a seleccionar. Por ejemplo, si yo ocupo esta herramienta como sale ahí de revolución y elijo, por ejemplo, ese eje, tengo mi revolución y yo puedo ir complementando con otras herramientas que ya hemos ocupado. Por ejemplo, en la herramienta de Shell puedo generar mi vaciado con ciertos milímetros y ven cómo ahí se genera. Em, y también puedo ocupar otras herramientas para hacer, para ocupar, para, no sé, mejorar mi forma, quizás esta herramienta como de empalme,
y ven cómo me va cambiando un poco y cómo se van complementando estas herramientas. Es súper importante, como digo, tener en claro desde dónde yo dibujo. Obviamente el sketch no necesariamente tiene que ser apegado al eje, por ejemplo. Vamos a eliminar lo que tenemos acá. Vamos a eliminar esto, el sketch. Y vamos a crear, por ejemplo, un nuevo sketch que lo vamos a hacer del plano frontal. Y, por ejemplo, lo que yo puedo tener es, por ejemplo, una forma así, no apegada al eje. eh, y, por ejemplo, finalizo mi sketch. Y si se dan cuenta, yo, por ejemplo, voy a ocupar esta herramienta de revolución. Selecciono mi perfil y, por ejemplo, yo puedo seleccionar mi eje, no necesariamente, ahora vamos a elegir el eje X. Voy acá, selecciono mi eje y vieron cómo cambió mi forma y, por ejemplo, ahora yo debería tener ahí una forma que atraviesa todo esto. Eso es un poco en cuanto a la herramienta de revolución. Como digo, yo puedo editar esta herramienta, generar cuál es cuántos los grados que necesito, si necesito la mitad. Y por ejemplo queda mi figura ahí revolucionado solamente en 180 grados. Eso es súper importante, como digo, dibujar, crear un buen perfil, saber de dónde es y desde dónde yo voy a hacer mi revolución. Eso sería en cuanto a la herramienta de revolución.